Ah, bueno. Muy buenos días para todos. Hola a todos, feliz inicio de semana. Buenos Bienvenidos, días. bienvenidos a este experimento, ¿no? Ajá, sí. Tomamos la decisión de extender un evento que ya lleva un par de años dentro de RE/MAX, dentro de la red RE/MAX, y creemos que es bueno compartirlo con todos aquellos inmobiliarios pues, que estén interesados en conversar, en preguntar, en conocer Pues es que el tema al diferentes final, la temas. motivación de RE/MAX es transformar y revolucionar el sector inmobiliario. Entonces, pues todo lo que hablamos en RE/MAX le puede servir a muchas otras personas y aquí siempre están todos bienvenidos. Entonces dijimos, abramos este evento que ha sido muy, muy exitoso dentro de la red. A otros inmobiliarios que quieran conversar con nosotros acerca de lo que realmente pasa, de lo que realmente es el día a día de una persona que se dedica al sector inmobiliario y no lo que tendemos a contarnos cuando nos encontramos, porque uno tiende a contar solo la parte bonita, ¿no? Y en este negocio, aunque es maravilloso, como todo en la vida, hay momentos retadores, surgen inquietudes, surgen dudas, nos pasan cosas que a veces nos incomodan y nos hacen cuestionarnos a nosotros. Y la idea de este espacio es compartir todo eso que nos pasa a los inmobiliarios para ver cómo podemos crear como las mejores prácticas para todos y que cada vez más personas se unan a este maravilloso sector que da tantas oportunidades de uno tener su propio negocio sin estar solo, ¿no? Que creo que eso es una maravilla, o por lo menos una de las cosas que más me atrajo a mí el Si negocio. te parece, presentémonos, pues Sí, porque seguramente hay gente a que sí no nueva nos y conocen contemos tanto. un poquito la historia del café. Así es. Entonces, Bueno, yo creo que querías empezar tú porque yo soy la no, pero colada en la el tema mujer. inmobiliario. Entonces, en este caso, la galantería puede quedar de lado y puedes arrancar tú y porque, Bueno, mi nombre es Francisco Palier, soy el director regional de RE/MAX en Colombia. Trajimos RE/MAX, que fue un emprendimiento hace un poco más de 10 años, 11 años. Soy ingeniero civil, graduado en el año 99. Eso me gusta contarlo porque aquellos de ustedes que estaban en el año 99 en el negocio o que saben, era la época de la burbuja o de la crisis inmobiliaria del UPAC en el país. Entonces, recién graduado de ingeniería no había muchas oportunidades. Eh, Apasionado por el negocio inmobiliario alrededor desde el año 2006, donde empecé a hacer mis primeras transacciones sin culpa. Estaba trabajando en el sector retail o comercio al por menor, manejando unas tiendas de ropa, unas tiendas de artículos del hogar y estando en eso me empezaron a decir, hombre, necesito vender un local, necesito una bodega, necesito tal cosa y empezaron a salir negocios inmobiliarios y lo vi mucho más afín con mi carrera que fue ingeniería civil, después me especialicé en finanzas, entonces dije, esto me llama mucho la atención y fui durante muchos años, no nos están oyendo, a ver, chun. Ya intentamos mejorar el tema del audio porque, cuando en algún momento nos oyeron o nunca nos han oído. sí, Okay. ya lo miramos. ¿Ya se oye? Listo, entonces vamos a continuar. Entonces les contaba que entré sin culpa al negocio inmobiliario, que me llamó mucho la atención, que por los temas que había estudiado, pues era mucho más afín que manejar unas tiendas de ropa y otras cosas. Y fui durante alrededor de unos 3 4 años agente inmobiliario independiente, que odiosamente a veces, ese término lo he oído en Bogotá, Nos dijeron otro el otro día, ¿cómo era? Las de tacón en las de Cali, tacón en Cali. en Cali. En Bogotá les dicen mesita de noche, yo era eso, un agente independiente. Y viví muchas experiencias y creo que esos son de los temas que más nos gusta hablar aquí en este café, que son una palabra que conocerán muchos de ustedes que se llama tercería, y es que la comisión se acaba dividiendo entre muchos agentes que participan del negocio.
eh, la comisión, empezando por ese tema, que cuánto es lo correcto que se debe cobrar, temas tributarios, bueno, viví varias cosas y esa experiencia siempre con la inquietud de cómo se hace esto mejor, cómo se hace esto mejor, eh, pues contacté a la red de RIMAX y exploramos con una negociación que duró un par de años. Bueno, ya son más de 10 años aquí con el sueño de revolucionar el negocio, que creo que ya de cierta manera se ha venido revolucionando. Entonces, Sí, ya todo se ha eso lo revolucionado podemos mucho. compartir. Bueno, yo sí soy totalmente ajena al sector, pero mi pasión y lo que me encanta hacer en la vida es acompañar el desarrollo de personas. Entonces, no empecé con Francisco en RIMAX, sino que me vinculé hace 3 años para aportar toda esta parte, porque lo que me enamoró de la red y del negocio es que personas de pasados y antecedentes muy diversos, como todos los que podemos tener acá, yo creo que si hoy hacemos y este ejercicio lo hacemos mucho en los eventos de despegue en RIMAX, de cuál es la formación o los antecedentes de las personas que llegan a la red, y es variadísimo y eso me parece maravilloso. Y al final, todas las personas en el planeta crecemos más acompañados que solos y todos funcionamos mucho, mucho mejor cuando tenemos como un guía o un acompañante que nos da la mano, obviamente en los temas relacionados con el negocio, pero también en los temas relacionados con nuestra vida personal, porque uno puede estar volando en el negocio, pero si le pasa algo en su familia, en su casa o con uno mismo, eso va a afectar el negocio y va a afectar sus relaciones. Entonces, esa es como la parte y el aporte que hago yo, tanto en los cafés como, pues, como directamente con las personas que estamos en las redes, acompañar toda esa parte de desarrollo y de crecimiento personal que me apasiona y pues para la cual me he formado. Yo soy coach. Entonces creemos que esta es una mezcla bonita e interesante, y en los cafés, claro, como hablamos de temas de negocio, pues al final todos somos personas, entonces yo también a veces le meto los temitas de crecimiento personal, aunque cada vez más me meto en los temas de negocio, pues porque ya después de 3 años lo entiendo mucho más. Entonces nada, esos somos. Bueno, entonces a partir de ahora vamos a tener los cafés así abiertos al público, vamos a ir aprendiendo a transmitirlo por diferentes canales. Siempre es 10:15. Hoy tuvimos un error en el anuncio, pero la hora de los cafés, cuando sean, siempre serán los lunes y siempre serán a las 10:15 de la mañana, para que lo tengan en cuenta, pero pues igual constantemente se los estaremos avisando. Vale, y siéntanse libres de comentar, de participar, de hacer preguntas. Por eh, eso es un café, por eso no es un webinar, ni es un curso, ni es nada, sino es que nos gusta tomar cafés con nuestros agentes, y de muchas ideas y de muchas conversaciones nuestros agentes y nosotros mismos dijimos, pues tomémonoslo con todos los inmobiliarios porque qué delicia. bueno, y cuenta cómo nació el café, porque nació de una idea tuya. Pues miren, y creo que puede ser la primera reflexión que podemos compartir en el café de hoy, y es, esta idea surge de una dificultad, y creo que el mensaje que me gustaría dejarles a todos ustedes hoy es ese. En este momento puede que muchas personas acá estén viviendo algún tipo de dificultad o de negocio o personal, o de salud, ¿no? De tantas cosas que pueden estar pasando, y estamos en un momento que tanto el país y el mundo están como con mucho ruido, ¿no? Y como con mucha dificultad. Y son momentos de reto, pero creo que uno de los aprendizajes de mi vida y parte de lo que trabajo es que las dificultades siempre traen oportunidades de crecimiento. Es más, creo que uno crece y evoluciona más cuando hay situaciones retadoras y difíciles. Y pues una situación retadora y difícil que acabamos de pasar fue el tema de la pandemia. Y a nosotros en RIMAX, y particularmente a mí, me encanta mucho la cercanía y el contacto con las personas, con el día a día, y que nos sientan cerquita y sentirlo cerquita. Y pues llega la pandemia, nosotros hacemos muchos eventos, hacemos muchas cosas donde nos encontramos, y pues la pandemia nos limitó ese tema de eventos y de encontrarnos, y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo ideé esta forma de estar en contacto con los agentes mientras la pandemia, y les dije, pues, primero se llamaba Creemos un espacio de bienestar, ¿no? Porque era lo que necesitábamos muchos, de bienestar mental y emocional en medio de la pandemia, y empecé creando como estos espacios de bienestar en donde les hablaba de tips y de ideas como cómo gestionar la pandemia, cómo manejar el tema en la casa, como todo. Y el espacio de bienestar se fue creciendo, y un día
el mono. Y yo siempre les decía, pues tomémonos un café mientras hablamos en el espacio de bienestar o un té o lo que quieran. Y un día Francisco me oyó en el café y oyó todo el café y oyó los temas que venían de nuestra red y las preguntas de los agentes y de todo y dijo, yo me quiero meter ahí. Entonces se autoinvitó, Sí, ¿no? la Pero verdad, siempre sí. estuvo bienvenido. Y mantuvimos esta idea y la mantuvimos virtual porque como nuestra red está presente en todo el país, pues nos dimos cuenta que otra ventaja de la pandemia fue acercarnos de otra manera a todos nuestros agentes, aunque seguimos yendo a visitarlos presencialmente y todo, ya otra vez, desde el año pasado empezamos nuevamente nuestras rondas, pero se creó un espacio muy bonito donde surgen temas espontáneos, donde aquí, como decimos Francisco y yo, nosotros no nos las sabemos todas, pero entre todos y en las conversaciones que tenemos salen muy buenas ideas para los negocios de todos y para la vida personal. Y eso es la historia del café. Así se fue transformando y así se fue, Y se sigue transformando y porque se ahora sigue, pues pues estamos esto es con todos nuevo, ustedes. y siempre respondiendo inquietudes y comentarios y nos cuentan historias. Eh, Entre esos temas hablábamos esta mañana, bueno, y este se vuelve como el primero otra vez, de qué queremos hablar. Sí, hablaba, y yo le decía un poco al mono que es un poco contradictorio hablar con un tema, empezar con un tema negativo, pero es positivo, y es, ¿qué es lo que más le duele a los inmobiliarios? ¿Cuáles son los dolores de ser agente inmobiliario, sea independiente o sea vinculado a alguna red? O sea, ¿cuáles son los dolores? ¿Qué es eso que está difícil? Porque mira que yo puse el tema de la dificultad, pueden salir cosas chéveres, entonces de pronto, ¿qué les duele? Yo sí nunca he sido directamente inmobiliaria, entonces ahí sí te doy la No, palabra y les doy la yo palabra. sí, sobre todo uno de independiente, cuando todos los dolores más salían. Yo independiente me sentía solo. Ese Ok, es, esa era una primera sensación, donde a pesar de uno colaborar con muchos otros agentes independientes, me sentía solo. Y primero, la primera experiencia que yo tenía era que nos reuníamos varios, nos reuníamos, éramos un grupo como 4 o 5, y siempre era un Juan Valdés. eh, Y yo callaba, entonces nos reuníamos, bueno, ¿cómo va? No sé qué, ¿qué tiene? ¿Qué inmuebles tiene? Siempre hablábamos, era sobre los inmuebles, y ahorita vamos a conversar sobre eso. es un buen tema de conversación, sí. Eh, no, tengo este local y era muy enfocado, como yo vengo de la industria de retail, era muy enfocado en oficinas locales y bodegas. Tengo este local, no sé qué empresa necesita un local, este centro comercial. Y siempre salía el comentario de, uy, está pesado este año, solo hice 2 negocios el mes pasado. Y fácilmente era mayo, como estamos ahorita, y yo no había hecho ningún negocio en el año. Y eso creo que era lo que más hacía que me sintiera solo, porque veía que los demás decían que hicieron 2, que hizo 1, Sentirte y raro, me como el sentía único que no, diferente. es diferente, porque iba a decir, esto se malinterpreta mucho, sobre todo para quienes trabajan como inmobiliarios, como que el sector, eso es su propia empresa, su propio negocio, porque uno anhela mucho esa sensación de independencia. Entonces yo creo que hay que separar el concepto de independencia y soledad Ujú. y de sentirse diferente. Creo que eso tocas tres conceptos importantes que son diferentes, porque el de independencia, el de quiero trabajar solo, es muy llamativo y es Ujú. muy poderoso y creo que es lo que atrae a muchas personas a este sector, ¿no? Y es, en cierta manera, ese ser independiente también es de lo que me atrae a mí personalmente, porque ese tema de lo que hemos aprendido en RIMAX, que no es manejar el tiempo, es tener libertad para Disponer, sí. disponer del tiempo, que también es otro tema lindo para hablar, pero no me voy a meter ahí, pero ese anhelo de independencia lo tenemos muchos. Y es diferente el anhelo de independencia a sentirse solo en algún momento, porque ahí sí creo que hacer este negocio solo, sin duda se puede, está más que demostrado que se puede, pero lo que también está más que demostrado es que cuando uno trabaja en red, expone su capacidad a la N potencia de la red con la que trabaja. ¿Qué es lo que quiero decir para cerrar este punto? Que uno solito siempre estará limitado por su tiempo, por sus habilidades y por su vida y por el nivel de clientes a los que pueda servir, la cantidad de personas a las que pueda servir. Y eso tiene
un límite, depende mucho de la persona, pero llega un punto en donde uno no da más porque tiene que comer, porque tiene que dormir y porque tiene que tener vida. Entonces, esa idea de trabajar siendo independiente, pero acompañado, creo que es muy poderosa. Y el de sentirse diferente, hey, no se dejen engañar, porque por eso les decía que el propósito del café es hablarnos las cosas como son. Y yo cada vez desconfío más y cada vez, porque nosotros tenemos cifras acá y hemos visto la evolución del negocio en 11 años, no se dejen engañar, no se dejen engañar y no crean que son los únicos que no cierran negocio en 3 meses, ni que son los únicos que no se ganan. Le pasa y le pasa a mucha gente. Ahora, la diferencia en el tema de productividad, que creo que es otro interés fundamental de cualquier inmobiliario, radica mucho en el porcentaje de dedicación al negocio y en el tiempo que llevo, no solo históricamente dedicándole, sino en el que le dedico hoy a mi Ujú. negocio, ¿vale? Sí, ¿cuántas horas estás enfocado en eso? Exacto. Bueno, estoy hablando como de historia un poco porque era lo que yo vivía cuando era agente independiente. Entonces, ese sentimiento de diferencia o de estar solo. Y eso me llevaba a cuestionarme en esa época. eh, Tengo que estudiar, algo está pasando conmigo, voy a buscarme un curso. En esa época no habían muchos cursos, ¿vale? En el Habían, mundo pre-COVID, sí. no, estoy hablando hace 10 años, No, pero más, es hace que lo 12. que más cambió de eso fue el COVID, creo yo. Entonces, en esa época había algunas agremiaciones y asociaciones que dictaban cursos súper técnicos, ¿no? De contratos, avalúos, todo esto. Y comercialmente no había mucho entrenamiento, que creo que fue una de las primeras revoluciones que logramos hacer con RIMAX. Recuerdo, fuimos de los primeros en traer capacitadores y coaches de otros países y hacer eventos para inmobiliarios y eso pues hoy por hoy se volvió una ola donde hoy por hoy tú encuentras cursos en el tema inmobiliario, pues empezando por YouTube, gratis, pagos, Hay de todo, de sí. todas las formas. Hoy hay abundancia. Hoy el problema ha cambiado. Hoy el problema es dónde administro mi tiempo para no perder tiempo con que me enseñen cómo vender inmuebles con bitcoins. Por ejemplo, hoy, ¿sí? Que no quiere decir que mañana ese tema no vaya a ser interesante, pero hoy. No, puede ser interesante solo para algunas personas que sean especializadas en ese mercado, pero no necesariamente para mí que estoy arrancando. Exacto. Entonces, esa revolución ha ido al punto de que no había nada, ahora va a haber exceso y que tengo es que escoger. Otro de los... Ah, los comentarios míos ahí en la parte de preparación. Nos refieren vivo Ajá. por derechos de autor, acabo de una disputa, pero ya no sale eso en vivo en este momento. Pon una Por la nota, por... música era. Estoy hablando con los agentes y no les sale. Ok. ¿Qué hacemos? Y a la gente, ¿cómo la pasamos a su... Eh, Detener y vuelvo y pongo. Que tenemos que aprender. Bueno, aquí estamos de vuelta. Al parecer nos notificaron que Facebook había bloqueado La la transmisión. transmisión. Entonces, como estamos aprendiendo, lo que hicimos fue cancelarla y volverla a poner. No sé hasta dónde nos oyeron, pero igual el tema está muy chévere y vamos a Sigamos. seguir. Estamos Entonces, hablando del tema de los entrenamientos y los cursos y la preparación y lo que se necesita, como, porque sí, sin duda,
uno necesita desarrollar talentos para dedicarse a lo que sea que se vaya a dedicar. A cualquier cosa, tú necesitas desarrollar talentos. Y este es un tema que sé que genera mucho ruido en el sector inmobiliario porque es que si profesionales o no profesionales, con título, con tarjeta, con lo que sea, y no. Lo que hemos aprendido en RIMAX, Francisco y yo, es que uno, listo, el cartón te da unas cosas, pero no te da la profesionalidad de lo que haces. Lo que te hace un profesional es la forma en la que tú provees el servicio y sin duda tener unos conocimientos. Entonces el tema de los entrenamientos a mí me parece maravilloso, pero como decía Francisco, puede ser un gran distractor y un gran atrapa inocentes, para poner un término más, más Me neutro. gusta ese término. Porque sin duda todos caemos en, ¡ah! Salió un curso de bitcoins, lo tengo que hacer, o salió un curso de luxury y muebles de lujo que nos pasa mucho en la red, que les llama mucho la atención, ¿no? O cuando estaba de moda el tema comercial, entonces todos los agentes querían ser commercial. Y creo que esas son decisiones que si uno se permite pasar el ratico más allá del impulso, y si tiene alguien que lo tenga enfocado y que le diga, este es tu mercado y que tenga claro uno para dónde va y sus metas, lo puede ayudar a ser más asertivo en la selección de cursos y entrenamientos, porque a veces eso se vuelve la vida. Entonces, vivo conectado y nos pasó en pandemia, la sobreoferta de webinars que generamos dentro de RIMAX. En pandemia fue una locura que hoy en día creo que tenemos Era más de 200. más de 250 horas de entrenamiento y Generados de preparación pandemia. Bueno, generados sí. solo en la pandemia hacia acá. Súmenle el histórico que tenemos en RIMAX de una universidad con 49 años de historia. O sea, hay de todo y para todo. Y aparte de eso, sé que hay muchas personas, grupos, agremiaciones y todo generando y generando cursos de información. Sin duda estar preparado es maravilloso, pero creo que uno tiene que estar inicialmente preparado en lo básico para hacer el oficio y ya después, como les decía, dependiendo de sus objetivos, de su mercado y de cómo se quiera posicionar, uno tiene que hoy en día ser muy selectivo en el tema de los entrenamientos que necesita, porque si no eso se vuelve una trampa en sí misma y como decimos en RIMAX, hay mucha información teórica, pero por ejemplo en RIMAX no nos interesa tener agentes que se ganen el quien quiere ser millonario inmobiliario, sino nos interesa es que nuestros agentes y nuestros brokers tengan la preparación necesaria para salir a la acción del negocio, que ahí es donde está la productividad y creo que ahí es donde nos interesa aprender. Bueno, entonces hemos hablado de dos dolores con los que empecé Sí, hace ya un poco acá más de los 10 estoy años, anotando. el tema de sentirse solo o sentirse ¿cuál fue Diferente. diferente, y el tema del entrenamiento que cambió de esa época a hoy, o sea que ha habido revolución. Otro tema que pasaba en esta época era que como no tenía entrenamiento, por lo general yo buscaba primero al comprador y una vez el comprador me decía, estoy buscando esto, salía a buscar inmuebles. Piensa en el año 2006, Facebook estaba empezando, WhatsApp no existía, los celulares todavía eran las flechas que llamaban acá en Colombia, y había mensajes de texto. Entonces, ahí fue que empecé a notar yo con la gente que me reunía que algo pasaba porque me decían que habían hecho 2, 3 negocios en el mes, pero hacían llamadas perdidas en esa época. Entonces ahí empecé yo a decir, pero ¿por qué me hace llamadas perdidas? Y pues con un solo negocio tiene para pagar los minutos de todo el año. O llegaban en bus, o yo terminaba pagando el café y temas así. Eso lo digo porque quiero que entiendan que en la calle Sí, sí. no hay que creer, no hay que comer entero todo lo que dicen toda la gente, ¿no? Algo que es muy común que pase en el negocio inmobiliario es que se tienden a comparar peras con manzanas. Y a mí me gusta enseñarle a la gente interiorice para comparar qué son peras con peras, para tener un mismo idioma, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo hago 30 negocios, pero resulta que todos son arriendos, una comisión en el piso, y simplemente participó del negocio y no hizo los negocios. Entonces, eh, eso yo lo veo bastante cuando se comparan las cosas. Entonces, en esa época yo buscaba al comprador y después salía a buscar el inmueble. Cero contratos de captación. Cero.
Yo no tenía ninguno. Cuando comencé con RIMAX y RIMAX me dice, bueno, entonces usted necesita los contratos de captación. Y yo, miércoles, ok, hay que captar, hay que firmar. Entonces hablaba con inmobiliarios y los inmobiliarios me decían, no, yo tengo 600 inmuebles. Todos tenían muchísimos, 800, tengo 1000 en esa época. Y yo les dije, ah, bueno, qué bueno. ¿Y los contratos? No, yo todo está en mi agenda. Y no había en esa época Cultura. sí, esa cultura y esa confianza y ese respaldo de decirle a un agente inmobiliario, yo te firmo y yo quiero que tú comercialices mi inmueble. Esa es otra de las revoluciones que se ha venido dando, eh, donde creo que se ha aportado mucho. Ya hoy por hoy yo siento personalmente que firmar contratos de captación ya se volvió mucho más común de lo que creemos. Y seguramente de ahí brincaremos a un tema que es la exclusividad, eh, que todavía sigue sonando mucho. Creo que ya muchos lo entendemos y lo damos por descontado. Pero todavía muchas empresas, incluso veo empresas que hacen publicidad como no te pedimos exclusividad, como si fuera Malo. malo o algo, Ujú. cuando la exclusividad el primero que beneficia es al propietario vendedor, que eso da tema para un café. Sí, Eh, entonces en ese andar, yo no me acuerdo por qué llegamos acá, porque pero estás hablando de los de las contratos de dificultades. captación de que no existían, entonces la gente trabajaba, como digo yo, con aire, porque tener 600 inmuebles y cero contratos es peor que tener tres clientes con tres contratos, o peor para ustedes, o sea, porque uno puede tener muchas casas en el aire, literal, pausa la Peor para canción, el inmobiliario y peor para el propietario. a los dos, pero Eh, dentro del dolor que estás hablando del inmobiliario es esa falsedad de creer que porque tengo muchísimos inmuebles mi negocio va a ser grandísimo. Y creo que aquí radica una de las diferencias fundamentales de cómo nosotros hemos entendido el negocio inmobiliario y es una frase que Francisco repite mucho y que creo que ya ha calado por ahí en muchas otras partes. Y es que este no es un negocio de inmuebles, sino este es un negocio de personas. Entonces, cuando yo hablo, tengo 600 inmuebles y tengo cero contratos firmados, tienes cero personas que han confiado en ti para comercializar ese inmueble, entonces la verdad, no tienes nada, tienes la posibilidad de ganarte una rifa. a mí me gustaría que entráramos por ahí porque finalmente este café es para agentes inmobiliarios. Y nosotros trabajamos durante los años una definición, no está en un diccionario, no está en un libro, pero es una definición con la que nos sentimos ya cómodos, que hemos trabajado y construido en el tiempo, de qué es un agente inmobiliario. Para nosotros un agente inmobiliario es una persona que brinda asesoría y servicios a otras personas en sus necesidades de espacios físicos. Entonces, creo que la clave aquí es la palabra personas. El cliente es la persona. Lo que se vende es mi servicio y mi asesoría. Lo que se vende no es el inmueble. Y eso hace una completa diferencia con muchas personas que llamémoslos comisionistas por ponerles un término. No, no es que suene mal, ninguno está bien o mal, pero son personas que lo que hacen es vender inmuebles o comercializar inmuebles. Es otro negocio, Para exacto. nosotros los agentes inmobiliarios dan asesoría y servicio a quien necesita vender un inmueble o necesita comprar un inmueble. Entonces es más un acompañamiento y de ahí viene pues toda la especialización y la suma de herramientas para llegar a tener un negocio exitoso en quienes creemos en esta filosofía de que es un negocio de personas. No, y es que hay un paso atrás. Lo otro es empezar por reconocer que el agente inmobiliario en sí mismo es una persona, ¿no? Porque hay modelos en los cuales el agente es un empleado, hay modelos en el que la gente cumple el servicio también de ser más reclutador y aquí es entender también, creo que parte de entender que todos somos personas, ¿no? Que no hay nadie que se las sepa todas ni que sea perfecto, sino que es un negocio, para complementar la definición, de relaciones. Creo que en parte por eso estamos haciendo este café. Y es que la gente no vende o compra inmuebles por vender o por comprar. Hay unas razones de peso detrás y la mayoría de razones
giran en torno, la mayoría es que yo defino que son 7 razones, y solo una Es positivo. es en términos de, no, en términos del inmueble. Ok. Las demás son en términos personales. O sea, les pongo un ejemplo, una razón por la que alguien compra o vende un inmueble es el estado civil de la persona. Si se va a casar, necesita casa. Si se divorcia, necesita 2 casas. Entonces, ahí el inmueble no importó. Sino la necesidad de la persona. Es qué hay detrás de esa persona para tomar esa decisión de venta o de compra. Entonces, cuando tú estás en un edificio y resulta que el del 401 vende porque se está divorciando y el del 402 vende porque se está casando y necesita otro espacio, Porque tuvo hijos y necesita un paso más son grande. decisiones diferentes y eso afecta obviamente el precio del inmueble, eso va a afectar el tiempo en que la persona tiene que tomar una decisión y eso afecta finalmente el mercado. Entonces, a veces los comisionistas se enfocan demasiado en el inmueble y en las características del inmueble y resulta que el 401 con el 402 la diferencia es que a las 5 de la tarde le da un poquito más de sol que al otro. Entonces, ¿cómo se vuelve un tema de precio en algo que las características no influyen tanto versus cuáles son las razones en términos personales de cada uno de los compradores y vendedores? Total. Y lo que les digo del énfasis en que sea un negocio de personas hace que, por este mismo ejemplo que les pone Francisco, una de las habilidades fundamentales que un agente inmobiliario debe tener es la capacidad de escucha, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención y que decía Francisco cuando empecé en este negocio, que uno veía los avisos de un inmueble, y hoy en día uno todavía lo ve, lo que publican en redes y todo, y es, yo creo que es bello, siempre todo es bello o lindo, siempre todo es No, es bello o fabuloso, lindo o excelente. fabuloso o excelente o maravilloso. Espectacular, espectacular. Eh, blank, casa o apartamento o local. De no sé cuántos metros, con no sé cuánto, no sé qué. Entonces, miren que toda la información del inmueble, y claro, sin duda, mucha gente responde a esto, pero al final, así como el vendedor tiene una razón por la que vende, el comprador tiene una razón por la que compra. Y hay una frase que nos enseñaron en RE/MAX que a mí me parece maravilloso y es que los inmuebles se compran con los 5 sentidos. Y miren que a veces el aviso dice bello, espectacular, lindo, local, casa, arriendo, no sé qué, metros, baños. Y es lo mismo que dice la gente cuando habla con uno. Lo mismo que dice el anuncio es lo que repite la gente cuando habla con uno. Entonces, primero mensaje ahí es cuál está siendo el valor agregado de la gente. Me hiciste acordar de un comercial de una PropTech, ahora que están de moda las PropTechs, y el comercial de la PropTech decía más o menos como, ¿todavía compras inmuebles por medio de un agente inmobiliario? La nueva forma es con fra. Y yo siempre pensé en grabar un comercial, de pronto lo hacemos. Y compraste el inmueble por internet y no te diste cuenta del caño que hay al lado del lote del edificio que tiene un olor entre 4 y 6 de la tarde cuando el sol lo ha calentado y que pasa esto y esto y el trancón del barrio. Y acá hay un tema y nos ha pasado a nosotros. Miren que a veces ustedes sobre todo trabajan mucho los fines de semana, ¿cierto? Porque es el momento en que la mayoría de personas tiene la disposición de tiempo para ir a ver. Pero ver un inmueble en fin de semana versus entre semana marca muchas veces O en la totalmente la mañana, en la tarde, en diferencia. la noche. Ver un inmueble a una hora del día no te habla del vecino ruidoso, que, en fin. Y esto se los digo es para que se lo crean ustedes, porque sé que hay un temor en los agentes inmobiliarios con el tema de las PropTech, ¿no? Mm. Y la verdad, nosotros desde que vimos esa frase de los inmuebles se compran con los 5 sentidos, dijimos la tecnología es maravillosa y nos encanta, y sobre todo a él y en RE/MAX tenemos todas las herramientas tecnológicas para los agentes, pero siempre va a estar limitada porque la tecnología nunca te podrá dar la información que un agente inmobiliario y una persona te pueda dar como todo esto que les estamos mencionando hoy. Expliquemos un poco lo de los 5 sentidos. Pues obviamente un inmueble se va a comprar con la vista, eso es más que obvio. Internet nos provee esa vista. De hecho, hoy en día hay tours virtuales, hay herramientas, ahora me olvidó el nombre, como la que crea los mapas, se me fue la paloma, y la tenemos nosotros.
que crea el mapa y uno puede hacer el tour virtual y recorrer la casa como quiera. Toda la parte visual, de cierta manera, se puede lograr. No, y fue un súper La, avance gracias a pandemia, ¿no? Todos los agentes claro, haciendo los tours hacíamos open virtuales, house virtual y tour virtual. hacíamos todos los eventos virtuales y digamos que esa parte visual no la reemplaza 100%, pero pues queda muy bien, uno se hace una muy buena idea Sí. visualmente del inmueble. La parte auditiva, a hoy seguramente se va a poder lograr, pero a hoy no conozco un portal inmobiliario, una herramienta de búsqueda de inmuebles que me permita escuchar los ruidos del inmueble. Todo el día y fin de semana ¿Sí? y entre Entonces, no semana. detecté que había una iglesia y que suenan las campanas o que hacen ruido tal hora, o no detecté que había un bar. Estuvimos en una ciudad en Semana Santa hace poco y una zona que era súper residencial se volvió de bares y el tema se está saliendo de las manos. Entonces, eso Internet no me lo muestra del todo. Pero una gente sí lo puede contar. Una gente totalmente. Y ahí entramos a los otros tres sentidos que son un poco más difíciles. ¿Sí? El olfato, el olor del barrio. Los barrios tienen olores. Las casas, ¿Sí? muchas veces. La panadería al lado, eso es delicioso, pero también recuerdo, por ejemplo, unos barrios, no puedo omitir ciudades porque hay cosas donde había una zona industrial cerca y a cierta hora del día cambiaba la dirección del viento y llegaba el olor de la industria. Pasa aquí donde tenemos nosotros la oficina regional muy cerca, un centro comercial, Claro. que a unas horas el olor es Terrible. inaguantable. Entonces pasamos ya por visión, Vista, oído, olfato, gusto. gusto y tacto. ¿A qué se refiere eso? Al vecindario como tal. ¿Cómo se siente? ¿De quién está rodeado? ¿Qué ambiente se vive? Entonces miren que todavía los inmuebles se compran con los 5 sentidos y que todavía en tecnología, no digo que no vaya a llegar, puede que sí, pero todavía en tecnología no se logran expresar esos 5 sentidos. Que es lo que la gente está buscando y muchas veces la gente toma malas decisiones y tengan en cuenta acá, y yo se los digo, y esto no es para meterle miedo, sino para ser conscientes de la gran responsabilidad. Cuando acompañamos a las personas en sus decisiones inmobiliarias, por lo general, las estamos acompañando a tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Es la inversión de recursos, es donde van a vivir, donde van a estar con su familia, donde todo. Entonces, hombre, no es una decisión que uno quiera tomar sin tener en cuenta todos esos 5 sentidos y sin tener en cuenta la realidad del momento que está viviendo y lo que está buscando y lo que está pensando. Vale, ahí David me acordó que la empresa se llama Matterport. Es una de las empresas que hace eso. Creería yo que es la más grande. La de comprar el inmueble directo No, por... la de hacer el plano y el recorrido ok. virtual. Vale, entonces miren que todo esto se los estamos expresando con el fin de llegar a que lo que brinda un agente inmobiliario, porque creo que la tecnología sí va a reemplazar al comisionista, porque es más rápida que el comisionista. Exacto, lo que les digo, si nos estamos dedicando a decir 3/4, no sé cuántos metros, 2 baños y bonito, lindo, fantástico o maravilloso, eso sí lo puede hacer Totalmente la sin tecnología. duda la tecnología. De hecho, hay unas cosas que todavía no se han visto en Colombia que son de locos. O sea, casi que contesta el teléfono y uno cree que está hablando con una persona. Sí, eso sin duda nos hace muy Pero reemplazables. el tema que decimos de los agentes inmobiliarios, que es asesoría y servicio, ahí todavía se agrega mucho valor humano en una transacción. Y más en un negocio de relaciones y más sabiendo que al final de cualquier decisión inmobiliaria hay una razón y hay un porqué. Y yo ahí es donde les digo que la parte mía de coaching y de acompañamiento es súper clave en este negocio porque es que encontrar ese porqué es toda una ciencia y la gente normalmente a la primera no te va a decir es que estoy vendiendo la casa porque me divorcié. Y creo que es un negocio que requiere muchas conversaciones y por eso decimos que es un negocio de construcción de relaciones en donde para yo construir una relación con alguien más, primero tengo que conocerme y tener claro de lo mío, de mis metas, ¿no? De lo que quiero, de cómo soy como persona, lo que se me facilita, lo que se me dificulta, ¿no? Hay primero toda una parte de análisis personal para a partir de ahí yo saber construir relaciones adecuadas
que me permitan tener un negocio, ahí sí, maravilloso. Bueno, entonces sigamos. Hoy No sé, estamos aprendiendo entonces los no sé comentarios si y hay eso. comentarios y eso, si quieres darte un minutico, una No ha leidita, ¿no? sido tan fácil, no, he ido leyendo y hay comentarios, por ejemplo, los 5 sentidos los debe usar también el agente inmobiliario en Sin todo duda. momento. Sin duda es importante hablar siempre con la verdad respecto al inmueble o al sector. Cuando yo entiendo que estoy es brindando asesoría y servicio, a mí decir algo malo del inmueble o bueno del inmueble no me importa porque es que el cliente va a ser cliente mío toda la vida. Y es que no hablar de eso muestra es el afán de la venta, que eso es más el comisionista que la gente que asesora a la persona en sus decisiones, ¿no? Entonces creo que tocas un punto fundamental y yo creo que como en toda la vida uno tiene que ser honesto y mostrar lo bonito y habrá quien que se enamoró de la casa y que no va a estar en la casa A esa mí, hora y que yo no sé qué le importe, diga, ok, igual así la compro, pero fundamental en el servicio ser hiper a mí honestos. me gusta mucho un ejemplo que vivimos en pandemia donde un amigo nos había dado su inmueble para la venta, un apartamento. Eh, bueno, se venía vendiendo un apartamento con una terraza, algo que no es muy común de conseguir, no es fácil de vender, pero no es muy común de conseguir. Y de pronto recibieron una oferta y me acuerdo que me llamó y me dijo, oiga, recibí una oferta, ¿qué opina? Entonces le dije, la oferta está bien. Dentro del rango de lo que uno esperaría es baja, pero está bien. O sea, es de aceptar. Y le pregunté, ¿usted qué es lo que quiere? Y después de una conversación le dije, no venda, no, no va a conseguir lo que No la quiere, siento. más bien remodele. Entonces fue desistir de un negocio, piénsenme en lo que uno siente, ¿no? Estoy desistiendo de un negocio que deja, porque claro, cada negocio en el tema inmobiliario, pues deja unos montos importantes, entonces, y todos, y muchos, ¿no? Todos, muchos aquí sufren o sufrimos de ansiedad de dinero y unos manejan bien la plata, otros no, pero esa ansiedad a veces no nos permite ser éticos y no asesorar verdaderamente al cliente. Yo de eso me siento orgulloso porque no se hizo el negocio, pero sé que ese cliente de por vida nos va a enviar referidos y la próxima vez que siquiera por razones que sí sean viables, pues nos va a contratar. Así es. Entonces, finalmente eso es lo que buscamos en los agentes inmobiliarios, sean de RIMAX o no, porque a mí me apasiona es el negocio inmobiliario y es el agente que entienda que lo que está brindando es asesoría. Entonces, ¿cómo hace para brindar la mejor asesoría? Y servicios. Hay una serie de servicios, eso da campo para otro webinar. Servicios para quien vende un inmueble y servicios para que compra un inmueble. Tenemos identificados más de 36 en cada uno de esos aspectos. Vamos a ver comentarios e ideas. Eh, Nos saludan desde Cúcuta. Hola, Cúcuta y Medellín. Qué chévere, qué chévere. De asesorar para vender, es asesorar para que nuestros clientes tomen decisiones un poco más acertadas. Yo creo que los clientes, la pasión que sentimos es que los clientes sean clientes de por vida. Nuestro sueño es que el agente inmobiliario se vuelva como el peluquero. Uno tiene un peluquero, uno no tiene una peluquería, sobre todo las mujeres. Uno tiene un notario, uno tiene un gerente de banco, uno tiene un médico. No es tan común en nuestro mercado oír quién es su agente inmobiliario. La gente, yo le pregunto eso y dice, ¿cómo así? No lo entienden tanto. Eh, pero a medida que maduremos el mercado, seguramente se va a llegar a ese punto donde, no, yo confío plenamente en mis decisiones de espacios con esta persona, para compra o para venta. Y eso es lo que queremos invitar a los inmobiliarios. Y este café se trata de guiarlos, de resolverles dudas, de compartir experiencias y de mejorar, poner un granito de arena en el sector. Así es. ¿Vale? Entonces, no sé si tengamos comentarios. Hay clientes con apegos emocionales muy grandes a sus propiedades. Últimamente he encontrado algunos que no están listos para vender. Yo me aculpo ahí, Vicky, hola, me encanta verte. Y yo me aculpo ahí, yo siempre les pongo el ejemplo en RIMAX, que yo creo que el peor cliente de RIMAX he sido yo.
porque yo tenía un apartamento y tomamos la decisión de venderlo. Y me trajeron, y esto creo que es un buen ejemplo para acompañarlos a llegar al por qué. A veces la gente dice, hay clientes difíciles. Yo no creo que haya clientes difíciles. Habemos clientes con apegos emocionales, con cosas por resolver y con cosas que necesitamos manifestar. Y a mí particularmente con ese apartamento, miren, me trajeron el ACM más espectacular, más profesional, más divinamente presentado y hecho, eh, todo, me hablaron del mercado, me hablaron todo y yo no quería vender hasta que un día Francisco me dice como, después de que me han mostrado todo, me dijo como, quiero saber qué es lo que te pasa, o sea, qué es lo que pasa, no lo quieres vender, no. Y el que solo me hubiera hecho la pregunta y me hubiera dado la oportunidad de expresarme y de desahogarme, marcó la diferencia. Y en mi caso, les cuento, era el primer apartamento que yo había comprado sola con mis propios recursos en un momento muy complejo de mi vida y lo había logrado sacar adelante y fue como el primer hogar de mi hija mayor y el mío. Entonces, ese apartamento, la símbolo, lo que significaba para mí en mi vida, ese momento de quiebre, ese todo como soltar eso, yo decía, pues quiero que me paguen 3.000 millones de yenes por esto, porque es que ahí está el reflejo de mi esfuerzo y de mi crecimiento y de todo. Y miren que fue la oportunidad de una pregunta, ojo, bien hecha, súper asertiva y en el momento correcto, porque es que como les digo, la gente a la primera no va a contar y yo le pude contar a Francisco porque ya le tenía confianza. Entonces, en la medida en que se cree la relación y la confianza, la gente va a ser más abierta y va a poder expresar estos dolores, estos apegos que en la mayoría de los casos, o por lo menos en el mío, con el simple hecho de manifestarlo y que me dijeran, tienes toda la razón, significa muchísimo para ti, que siempre este apartamento quede como símbolo de eso y todo eso, pero pues si en este momento lo que queremos vender, tenemos una excelente oferta, aproveche. Y eso fue Sí, lo que pasó. y la verdad vamos a tener que tener muchas conversaciones, muchos Resolver acercamientos de dudas, ¿no? diferentes formas hasta que la persona sienta que puede liberar el tema de apego que al final existe. Eh, Tocaste un tema lindo porque, y gracias Vicky por ponerlo, porque el tema del negocio no solo es monetario y financiero, sino muchas veces es muy emocional. sí, inmuebles, recuerdo en pandemia cuando le pedíamos al gobierno que decretara la actividad inmobiliaria como una actividad esencial. Entre nuestros argumentos recibimos muchos clientes. Recuerdo el caso de una señora que su esposo murió muy comenzando el COVID y ella no quería estar en el inmueble. Mm. Se quería ir de ahí, Se o sea, quería ir. era Entonces demasiado. también puede pasar al revés. Aquí es donde vi crecer a mis hijos. Yo no me quiero ir de ahí porque es que todavía los veo gateando, todavía los veo haciendo esto. Esa parte emocional solo se suelta con conversaciones en ambientes de confianza Y con asertividad y con mucho tacto, ¿no? Como les digo, porque a veces llegan y pues esto es lo que están dando, no sé, y es una parte bonita de entrenamiento del oficio, que a veces de pronto le damos prioridad al tema de captaciones, cierre, negocio y todo, pero creo que, y me están dando una idea para un webinar de Linux y la voy a hacer por ahí. Gracias, voy a anotarlo. si logramos repetir mucho esa definición de asesoría y servicio, cada vez vamos dándonos cuenta, esto que estoy haciendo suma en ese propósito, esto que estoy haciendo lo enruta por donde es o me estoy enfocando en el inmueble, que suele pasar bastante. Es tan, O en el inmueble o en la comisión. miren, es tan común, esto está quedando en vivo, es tan común que uno se enfoca en el inmueble que a veces a mí me preguntan en chats y en temas inmobiliarios como, ¿cuál es el mejor portal de Colombia? ¿Cuántos negocios hizo con el portal micasitalinda.com? Y digo, pues que micasitalinda.com no es el que genera el negocio, es un generador de prospectos y a partir de ahí empiezo a trabajar yo. O sea, el negocio no lo hizo el portal, el negocio lo hago yo. Eh, el portal es una herramienta súper útil y hablo muy bien de todos. Cada uno tiene que identificar en sus mercados, pero a lo que voy es el inmobiliario se enfoca tanto en el inmueble que cree que el negocio es de portales
y oigo que venden a los clientes como, deme el inmueble a mí, que yo lo publico en 64 portales. Y si uno va a analizar de verdad y con argumentos, eso no suma valor. Entre más portales no quiere decir que lo va a vender más rápido y mejor. Y creo que vi por ahí a Mónica que lo tenía guardado y no le había dicho. Te quiero felicitar por esa publicidad vaya tan maravillosa llegando a Ofichía. Ah, yo no lo he Maravilloso, visto. maravilloso. Vale, qué bien. Bueno, ha sido un gusto Si no hay acompañarlos. más temas, si no hay más preguntas, nada, pues gracias por acompañarnos a esta primiparada, a este primer ejercicio para hablar con Vamos, ustedes. vamos a intentar como meta salir en vivo en YouTube y Facebook y diferentes plataformas y ver cómo podemos interactuar un poco más Mejor. rápido con comentarios y temas de estos. La intención es tener un espacio de 1 hora a las 10:15. Algunos de los lunes, nosotros anunciamos qué días. Por lo menos es un lunes al mes. Es un Les lunes doy al un mes. super tip y una recomendación. Si tienen temas de los que quieran hablar en este espacio, pueden mandar un correo a A Café Inmobiliario, café@remax.co, pongámosle. Café. café@remax.co y nos cuentan qué ideas tienen, de qué les gustaría hablar, qué inquietudes tienen y así. Igual creo que nosotros dos no tenemos problema hablando, pero siempre es más chévere hablar de los temas que más les están inquietando e interesando a ustedes. Sí, y quisimos abrirlo para que participen también personas fuera de la red, porque sabemos que tienen otros tipos de experiencias que con gusto les podemos también opinar, colaborar o Y simplemente porque por aquí conocer. creemos que el negocio entre más, mejor. Y entre más seamos hablando de los temas y hablando, pues ganamos Es, todos, no creemos que alguien le quite a nadie. Entonces, sin bienvenidos. duda es un negocio abundante. Colombia es un país que hace 750.000 transacciones de compra-venta por año, que si le sumamos los alquileres, estamos hablando de un mercado de más de 1 millón de transacciones al año y yo personalmente considero que los inmobiliarios no estamos participando ni un 20% de eso. Entonces, más que sentir que es una competencia o algo, somos colegas que estamos creciendo ese mercado, que nos falta todavía un 80% de participación. Entonces, tenemos mucho por hacer. Les deseamos una maravillosa semana. Esperamos que este espacio haya sido agradable, útil, interesante. Les mandamos un No, súper abrazo y esperamos verlos en el próximo muy pronto y ojalá con muchas ideas de ustedes. Maravillosa semana para todos. chao.